Yo soy el comisario. Listo. Ah, a ver, ¿quién era? Galíndez, entonces, es Lain. Galíndez es Lain. Bien. Falta la lista, si ustedes. Muy bien. Bueno, chicos, ¿les quedó claro el tema de la planilla? ¿Se anotaron para las clases presenciales? ¿Con eso estamos en orden? Bien, bárbaro. Entonces, cuando ustedes tengan las clases presenciales, eh, los chicos que tenían clase con esa profe que va a estar en el práctico presencial, se van a tener que unir con las otras profesoras, ¿sí? Y con los coloquios, con el tema de los coloquios, van a quedar grabados para que ustedes los vean después. Coloquio a las 9 y otras 11 no van a llegar. Claro, cuando tengan presenciales, en realidad no van a alcanzar a tener ninguno de los dos coloquios. Entonces se lo vamos a dejar grabado. Porque tienen de 10 a 12, de 10 a 12 la actividad, tienen un coloquio a las 9, que no sé si van a alcanzar a ver algo, tienen que viajar, si depende de cada uno, a alcanzar a ver algo de coloquio, y si no, después lo van a tener grabado, ¿sí? Y este otro que empieza a las 11, termina tipo 2:30, va a quedar ahí también, no van a alcanzar a entrar. Entonces quedan grabados para que ustedes después los vean, ¿sí? A los coloquios. En el aula van a estar. Bien. ¿Qué otra cosa? Hubo un problema con la evaluación de digestivo, que como yo no lo podía abrir, la abrió el doctor Dain y se la cerró antes, ¿sí? Creo que a las 9 de la mañana, una cosa así. Entonces esa la van a recuperar cuando sea los recuperatorios de los practiquitos, ¿sí? Antes del parcial. Entonces, creo que es digestivo 2, la evaluación. Yo cuando le subo, sí, no, el que no la hizo, el que no la pudo hacer porque le iba a hacer más tarde. Entonces, esa la va a hacer en este momento del recuperatorio. Entonces, cuando yo suba una fichita para los recuperatorios, que recuerden que los recuperatorios no son por desaprobados, ¿sí? Sino por algún problema que ustedes tuvieron, avisaron, ¿sí? Entonces, ahí sí pueden recuperar. Y ahí se van a anotar los que no pudieron hacer digestivo 2. Así lo hacen ahí. Listo. Inicia grabación. No sé si hay alguna otra duda que tengan. ¿Estamos todos? Creo que no tenía otro mensajito. Bueno, cualquier cosa me preguntan. Bueno, entonces hoy vamos a ver renal, ¿sí? A ver, vamos a compartir. Ujú. Ay, ay, ay.
Lara, bueno, se desconectó Lara. No sé si se le habrá caído internet. Ahí se nueva. Listo. Cualquier cosa me avisan si hay alguien que quiera entrar. Voy a compartir la pantalla. Me van a decir si se ve. Ahí. Sí, profe. ¿Se ve cuando paso? Sí, sí. Listo. Buenísimo. Bueno, entonces largamos con la histología del sistema urinario o renal, que teníamos que ver hoy. Bueno, riñones, ¿sí? Tenemos este par de órganos, ¿sí? Órganos pares, en formita así de frijol. Los tenemos a los lados de la columna vertebral, retroperitoneal, y van a tener, como vemos acá, una superficie convexa y una cóncava medial, ¿sí? Esta zona también la llamamos ilio. Y ahí vamos a poder encontrar arterias, venas renal y vamos a ver la salida del uréter, ¿sí? Y básicamente lo vamos a dividir, estudiarlo histológicamente en corteza y en médula, ¿sí? Bien, repasamos algunas funciones importantes, ¿sí? Un órgano súper importante que ya les habrá hablado el doctor Fretes, pero recordamos, ¿sí? Filtrar la sangre, extraer desechos, regula la excreción de electrolitos, mantiene la homeostasis, ¿sí? Mantiene el equilibrio ácido básico del medio interno, va a retener agua, va a producir la eritropoyetina, que ¿qué función tiene la eritropoyetina? La creación de nuevos glóbulos rojos, la eritropoyesis. Bien, la eritropoyesis. Va a producir renina, que va a regular la presión arterial, también hidroxila la vitamina D. Como vemos, entonces tiene múltiples funciones. Y también va a ser afectado por muchas patologías, entonces es importante que sepamos la estructura normal de este órgano. Bien, acá vamos a ver entonces, acá tenemos un corte del riñón y vamos a ver su estructura. Si empezamos por la zona del ilio, ¿sí? Que era esta, vamos a poder observar acá la pelvis renal. A partir de esta pelvis renal se van a formar los cálices mayores, ¿sí? Como el que señalo acá, y a su vez a partir del cual se van a formar cálices menores. ¿Sí? Esos cálices menores, todo esto está tapizado de un epitelio, un urotelio, que se continúa con el epitelio que va a tener el uréter, ¿sí? La pelvis renal y el uréter. Vamos a tener todo el mismo epitelio. Bien, y fíjense que acá estos cálices menores van a rodear, ¿sí? Van a rodear lo que son las pirámides renales. Entonces, recuerden que vamos a tener acá una zona de corteza externa y una zona medular interna. Entonces, los cálices van a, digamos, rodear lo que son las pirámides, estas pirámides que tenemos acá, no sé si se les ve la forma, ¿sí? La base de la pirámide va a estar hacia la corteza y el vértice de la pirámide va a desembocar en el cáliz, que acá vamos a tener lo que es la papila renal, ¿sí? Esta va a ser toda una estructura cribosa, perforada, porque ahí van a desembocar los túbulos
colectores. Bien. Entonces, estos cálices menores van a recolectar la orina que van a liberar los túbulos colectores y de ahí va a pasar la orina, pelvis y a uréter. Entonces, estas pirámides, toda esta zona donde vemos las pirámides, estamos en la zona medular del riñón. Estas pirámides entonces van a formar la médula renal, que va a estar cubierta por esta zona que es la corteza. Por fuera además vamos a encontrar una cápsula de tejido conectivo denso. Ya vamos a ver que para también diferenciar corteza de médula, en la corteza vamos a encontrar los glomérulos. La unidad estructural, ¿sí?, funcional en el riñón le llamamos nefrona. Y cada riñón va a tener muchísimas de estas unidades o nefronas. Acá les agregué este esquemita para que veamos. Veíamos desde la zona del ilion el uréter, la pelvis, los cálices mayores, los cálices menores, donde vamos a tener el vértice de la papila, de la pirámide renal, perdón, que estas pirámides van a conformar la médula del riñón. Por encima de cada pirámide encontramos la corteza del riñón. Ahora la médula va a producir o se va a introducir dentro de la corteza formando estos rayos medulares, ¿sí? Y a su vez también va a haber estas columnas que vienen desde la corteza y se van a introducir en la médula. Y acá van a quedar determinados lóbulos y lobulillos renales, ¿sí? El lóbulo renal va a estar formado por esta pirámide y la mitad de estas columnas renales, ¿sí? La mitad de esta columna, la mitad de esta columna y esta pirámide va a ser y la corteza que está por encima va a ser lo que es un lóbulo renal, ¿sí? Y el lobulillo renal va a estar formado por un rayo medular, ¿sí?, que son estos rositas, la corteza y la médula subyacente. Entonces tenemos lóbulos y lobulillos. Bien. Entonces, vamos a ver acá la irrigación del riñón. El riñón va a tener, digamos, un alto requerimiento sanguíneo, ¿sí? Entonces un 20% del gasto cardíaco va a estar empleado para el riñón. Y vamos a poder dividir en cuanto a la irrigación del riñón en 5 segmentos renales definidos por 5 arterias segmentarias, que va a ser la arteria segmentaria superior, la anterosuperior, ¿sí?, la anteroinferior y la posterior, ¿sí? Anteroinferior acá y la posterior acá. Bien. Y vamos a ver cómo esas arterias y tanto las venas se van a ir ramificando dentro del riñón, ¿sí? Por ejemplo, acá sabemos que, bueno, van a ingresar por el ilion, la arteria renal y la vena renal, ¿sí? La arteria renal va a formar la arteria segmentaria, luego va a formar la arteria, se va a introducir por el costado de esos lobulillos que nombramos, va a ser la arteria interlobular, va a estar entre medio de los lobulillos, y luego la arteria se va a posicionar en forma perpendicular a la zona externa, y esas van a ser las arterias
arcuatas. Las arterias arcuatas luego van a formar hacia la corteza. Estas arcuatas van a estar entre el límite, como ven acá, entre la corteza y la médula. Y esas arcuatas luego van a formar las interlobulillares, ¿sí? Que son estas que vemos acá. Y luego las interlobulillares van a formar, como vemos acá, las arterias. Esta sería la interlobulillar, acá vemos en aumento, van a formar las arteriolas aferentes, que se va a capilarizar en el glomérulo que ya vamos a ver, y luego sale por la arteriola eferente, ¿sí? Luego, nuevamente, esta arteriola eferente se va a capilarizar, ¿sí? Rodeando lo que van a ser los túbulos, ¿sí? Va a ser peritubulares, ¿sí? Rodeando los túbulos. Y después también van a formar lo que vemos acá, que es la base, los vasos rectos, ¿sí? Los vasos rectos que van a estar rodeando el asa de Henle y que van a participar acá en el sistema de intercambio de contracorriente, ¿sí? El intercambio de agua y de sodio y cloro que se da entre la sangre de los capilares y el intersticio acá en la zona ya medular. Bien. Luego los capilares van a formar la vena interlobulillar, las arcuatas, va a pasar por las venas arcuatas la sangre, la interlobular, y va a salir por la vena renal. Bien. Esto más o menos para que nos ubiquemos en la irrigación. Como dijimos, la nefrona, ¿sí?, era la unidad funcional del riñón. ¿Y en qué va a consistir la nefrona? A ver, fíjense acá, vamos a tener, va a estar compuesta por, básicamente, el corpúsculo renal, ¿sí?, y una serie de túbulos renales. El corpúsculo renal, ¿cómo va a estar formado? Dijimos que el corpúsculo lo vamos a ver en la zona de la corteza del riñón, ¿sí? Nos va a permitir localizar la corteza del riñón. Y este corpúsculo va a estar formado por el glomérulo, ¿sí? ¿Se acuerda que dijimos que la arteriola aferente ingresa, se capilariza formando el glomérulo y va a salir una arteriola eferente? También va a estar formada por la cápsula de Bowman, ¿sí? Un saco ciego, ¿sí?, que va a estar tapizada de un epitelio, al cual va a caer esa cápsula el ultrafiltrado a partir de la sangre. Y va a estar conformada la nefrona por los túbulos, que vamos a tener el túbulo contorneado proximal, el túbulo recto proximal, el asa de Henle, descendente y ascendente, el túbulo recto distal y el túbulo contorneado distal, que en general se vuelve y va a tocar acá lo que es el corpúsculo renal. Y luego vamos a tener un túbulo conector, ¿sí?, que va a unir a los colectores. Los colectores se van a ir, ¿sí?, haciendo cada vez más grandes hasta formar el colector mayor o de Bellini, que va a desembocar en la papila renal. En la punta, ¿se acuerdan de la pirámide renal? Cayendo la orina que lleva al cáliz menor. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Sí, ¿Sí, profe. profe? Bien, bueno. Entonces, esta es la unidad, la nefrona. Ahora vamos a hablar del corpúsculo renal. El corpúsculo renal entonces va a estar formado por el glomérulo, dijimos,
que sería esta zona, rodeada por la cápsula de Bowman. ¿Se acuerdan la cápsula de Bowman cómo estaba formada? ¿O por qué epitelio tenía? Que lo vimos con epitelio. Tiene dos capas, una capa parietal externa, que es epitelio plano simple, que actúa como barrera, y una capa interna, que es la visceral, que es la que contiene los podocitos y que está en íntimo contacto con los capilares. Bárbaro. Entonces, va a tener dos capas, entre medio vamos a tener un espacio de Bowman, digamos, que es donde va a caer la orina. La capa parietal, entonces epitelio plano simple, y la visceral, como dijo su compañera, vamos a tener los podocitos, ¿sí? Estos podocitos van a conformar lo que es la barrera de filtración, ¿sí? Esa barrera de filtración, ¿sí?, va a estar conformada por el endotelio de los capilares, ¿sí?, que tenemos acá, el endotelio de los capilares. Por debajo del endotelio vamos a tener una membrana basal y después también vamos a tener una membrana basal formada por los podocitos que están como abrazando los capilares, ¿sí? Entonces los podocitos también van a conformar parte de esa barrera. Los capilares que tenemos acá en el glomérulo son de tipo fenestrado. ¿Se acuerdan cuando vimos capilares? Los fenestrados van a tener como aberturas, ¿sí?, entre las células endoteliales, y en este caso ya vamos a ver que va a haber una proteína que es la nefrina, que se posiciona en esa abertura entre las células endoteliales y va a funcionar como un diafragma, ¿sí? Bien. Entonces tenemos el capilar, esa capa acelular de glucoproteínas y proteoglicanos son las membranas basales. Y los podocitos. A ver, acá tenemos un esquemita, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el endotelio fenestrado, le vemos las fenestras, las aberturas acá, por debajo la membrana basal o lámina basal, y acá tenemos los podocitos. Los podocitos me hacen acordar a Aliens. Es algo, no sé si habrán visto la película Aliens, que tenía esa boca que se abría y se cerraba, ¿sí? Entonces tienen como prolongaciones, son como dedos que van a abrazar lo que es el capilar. Y entre medio de esos dedos o pedicelos van a quedar aberturas que van a ser la hendidura de filtración, ¿sí? Fíjense acá, este es el podocito, fíjense las expansiones que tiene, como dedos abrazando al capilar, y entre medio queda esa hendidura de filtración, ¿sí? Esas prolongaciones de los podocitos les llamamos pedicelos. En este esquemita, acá vemos como en un corte transversal, este es el capilar con su endotelio y rodeándolo los pedicelos de los podocitos. Bien. Ahí estamos. Entonces este es un detalle de la ranura de filtración. Y fíjense acá, tenemos con una tinción, la tricrómica acá, vamos a ver, esto es el glomérulo, ¿sí? Acá vamos a tener, fíjense, esto van a ser, esta es la capa parietal de la cápsula de Bowman. Y estos son los núcleos entonces
de la capa parietal, de esas células planas de la cápsula de Bowman. Acá tenemos el glomérulo, ¿sí? Acá tenemos los capilares. Las flechas verdes indican, acá tenemos un capilar, y este es el núcleo del endotelio del capilar, ¿sí? En cambio, las flechas azules me están indicando los núcleos de las células mesangiales, y que tenemos acá entre medio. No, las flechas amarillas son estas que están en el intersticio, son las células mesangiales, ¿sí? Y las flechas azules, acá vamos a tener las células endoteliales, ¿sí? Las células endoteliales, las células mesangiales, fíjense. Y las verdes, estos son los podocitos, ¿sí? Entonces, este es podocito y este es podocito. Estos son las células endoteliales y estas las mesangiales. A ver si volvemos para que entendamos. Este es el glomérulo. Acá yo tengo los capilares, ¿sí? Rodeados de los podocitos. Entonces yo recién veía núcleos de los podocitos, el núcleo del endotelio de los capilares y el núcleo de estas células que encuentro entre medio de los capilares, que van a ser las células mesangiales intraglomerulares, ¿sí? Que lo vemos acá y ya vamos a ver en detalle qué funciones tienen esas células. Entonces acá vemos los tres tipos celulares que veíamos ahí en el glomérulo, y esta es la cápsula, la capa parietal de la cápsula de Bowman, ¿sí? Porque ahí en el glomérulo vemos un montón de núcleos y esos núcleos corresponden a todo esto. Fíjense, esta es una microscopía electrónica. Acá se van a evidenciar muy bien los procesos de los podocitos que hacen contacto con la membrana basal, y estos pedicelos están unidos por diafragmas de filtración que marcan las flechas gruesas. Su pérdida o fusión de estos procesos podocitarios es un hallazgo frecuente, por ejemplo, en síndrome nefrótico. Entonces, imagínense, si estos podocitos se fusionan, se va a alterar la filtración. Bien, esta estructura está anclada al citoesqueleto de la célula, y en ella va a estar la nefrina, que les decía que era esa proteína, la podocina, la actinina y otras proteínas importantes que van a estar manteniendo la barrera de filtración, ¿sí? Entonces, esto sería el capilar. Acá tengo el podocito, ¿sí? Esta es el espacio entre un pedicelo y otro. Este es un pedicelo, este es otro. Y acá tengo la ranura de filtración. Acá voy a tener una proteína que es la nefrina y otra, ¿sí?, que van a ser importantes en esa barrera. Para que veamos en detalle. Bien, entonces hablamos del corpúsculo renal, que está formado por el glomérulo, y ahora vamos a ver el túbulo renal, ¿sí? Entonces, la cápsula de Bowman, que dijimos que era ciega, se va a continuar, que estaba formada por un epitelio plano simple. Por debajo recuerden que va a tener una membrana basal, y se va a continuar con el túbulo contorneado proximal. Luego el contorneado recto, ¿sí? Luego vamos a tener el lazo de Henle
como les dije, la asa delgada descendente, el asa fina de Henle ascendente, y vamos a tener el túbulo contorneado distal acá recto, luego el contorneado, y fíjense cómo acá sí se ve que el distal vuelve y va a contactarse con lo que es el glómerulo, ¿sí? Y luego va a desembocar en los túbulos colectores, ¿sí? Fíjense acá, ¿qué ven en estas dos nefronas? ¿Qué diferencia hay entre ellas? Profe, ¿podría repetir la pregunta que justo se me cortó? Sí, ahí en este esquemita, ¿sí? Vemos dos nefronas. Esta es una y esta es la otra. ¿Qué diferencia hay entre esas dos nefronas? ¿Dónde están los corpúsculos? Una es cortical y la otra es juxtamedular. Bien. Las dos cosas están bien. ¿Qué más? ¿Qué diferencia hay entre ellas? Que la cortical La sapina. A ver, de nuevo, no escuché. La cortical, que es la que está más cerca de, o sea, está más en la periferia, los túbulos como que penetran poco en la médula, en vez los suxtamedulares tiene como túbulos más largos, entonces penetran más en la médula y está más interno. Bien. Entonces tenemos dos tipos de nefrona, la yuxtamedular y la cortical, ¿sí? Entonces veo los glomérulos en distinta altura, sí voy a ver en la corteza. Unos más próximos a la médula y otros más próximos a la cápsula sería, ¿sí? Entonces, fíjense que en esta yuxtaglomerular, yuxtamedular, vamos a tener, fíjense que el asa de Henle es más larga, va a tener el asa descendente, ¿sí? Tiene asa descendente y asa ascendente de Henle, ¿sí? Y los túbulos, como decía su compañera, va a llegar más a la zona más profunda de la médula, ¿sí? En cambio en esta, fíjense que le falta, no va a tener el asa descendente, ¿sí? De Henle, solo tiene la ascendente, porque esta nefrona va a ser más corta. ¿Se recuerdan que tenemos dos tipos de nefronas? Bien. Acá está muy bien delimitada la parte interna, ¿sí? De la médula. Fíjense que en la parte interna de la médula vamos a ver túbulos proximal, distal y colector. En la parte más interna de la médula vamos a ver ya las asas de Henle, además de algo de los túbulos y el colector obviamente. Y en la parte bien interna de la médula ya vamos a ver solo asa de Henle y los colectores, y el colector de Bellini. Y esta línea de puntos que me determina acá era el rayo medular, la parte de la médula que se introduce en la corteza. Que como vemos acá, en ese rayo medular vamos a poder ver túbulo colector, túbulo distal y proximal también vamos a poder ver, ¿no? En esos rayos medulares. Acá los túbulos es como que corren, digamos, paralelos unos con otros. Bien. Bueno, como dijimos, entonces, en la zona de la corteza, acá tenemos médula y acá corteza, la vamos a identificar porque vamos a poder ver los glomérulos de los corpúsculos renales. Vamos a ver túbulos contorneados proximal, túbulo contorneado distal, ¿sí? Túbulos distales y proximales.
los vasos sanguíneos que van a estar irrigando, ¿sí? Y si vamos a la parte de de los rayos medulares que penetran en la corteza, también vamos a ver túbulos colectores. Bien, entonces acá vemos la corteza. Fíjense que vamos a tener un laberinto cortical, es todo esto, donde acá vemos estas estructuras que serían este. Los corpúsculos. Y más específicamente, ¿qué parte de los Los corpúsculos? glomérulos. Los glomérulos. Recuerden que el corpúsculo renal es todo, el glomérulo, la cápsula de Bowman y los túbulos. ¿Sí? O sea, Profe, una pregunta con respecto a eso. ¿Corpúsculo renal es lo mismo que nefrona? sería lo mismo. Ah, bien, gracias. Sí, sería lo mismo. Entonces, el glomérulo es únicamente la capa visceral de la cápsula de Bowman, los podocitos, los capilares, las células mesangiales, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos los glomérulos, sabemos que estamos en corteza. Fíjense esta zona que es laberinto cortical, donde vemos glomérulos y túbulos, donde vamos a ver los túbulos proximales y los distales. Y a los lados vemos los rayos medulares. Acá vemos en detalle un rayo medular, donde vamos a poder ver los túbulos colectores. Acá vemos los túbulos proximales y la parte recta de los proximales y la recta de los distales, ¿sí? En el rayo medular. Esto es el laberinto donde vemos el glomérulo y este es el rayo medular. Esa zona con túbulos que están como paralelos entre ellos, voy a distinguir que es el rayo medular. Y donde veo los glomérulos es el laberinto cortical. Entonces los corpúsculos renales se intercalan entre un amasijo de túbulos que es el laberinto cortical. Profe, hay en esta imagen, no sé cómo diferenciar los proximales de los túbulos colectores. ¿Cómo me doy cuenta cuál es uno y cuál es otro? Los proximales de los colectores, Sí, sí. fíjate, bueno, ahí ya lo van a ver con más detalle, ¿sí? Pero Perdón, los distales, me confundí. los distales, bien. Los distales. Fíjate acá el colector, ¿sí? El túbulo distal va a tener una que va a tener menos luz, ¿sí? Otra que el colector es bien típico, que son células bien cúbicas, y fíjense que se va a ver el límite entre una célula y la otra, ¿sí? Lo van a ver con mayor detalle. Se va a ver el límite entre una célula y la otra. Eso es característico de un colector. Además que puede llegar a tener más luz que un distal, ¿sí? Ahí ya vamos a ver más fotitos. Bien, gracias. Fíjense, entonces estamos en corteza porque veo glomérulos, ¿sí? Esto es el laberinto cortical donde veo los glomérulos. Y este es un rayo medular, ¿sí? Donde solamente voy a ver colector o túbulos. Bien. La médula renal, que dijimos que está más profunda, sus túbulos se van a extender como rayos medulares, ¿sí? Y la médula va a estar conformada por las pirámides, ¿se acuerdan? De 10 a 18 pirámides, donde vamos a poder ver, sobre todo, ácido de Henle, conductos colectores y los conductos de Bellini. Y en la parte superior de la médula podemos ver los otros túbulos, sobre todo de esas nefronas que son las yuxtamedulares. Bien, acá entonces vemos bien el esquemita. Esta es la pirámide
de la pirámide, recuerden que salen los rayos medulares, y esa pirámide, como les decía, en el vértice va a desembocar todos los túbulos, los colectores, en una papila cribosa perforada, y la orina va a caer al cáliz menor que va a rodear esa papila, ¿sí? Estos cálices menores, ¿sí?, se van a unir a los cálices mayores, y los cálices mayores van a desembocar en la pelvis renal y luego en el uréter, ¿sí? Recordemos que cuando vimos la irrigación, ¿sí?, del riñón, recuerdan que los vasos, los interlobulillares, los interlobales, iban a formar estos vasos que se hacían paralelos a la superficie, ¿sí?, o perpendiculares en realidad, que eran esos vasos arciformes. A eso los vamos a encontrar, estos vasos que encontremos entre el límite de la corteza y la médula, son esos vasos arciformes, venas o arterias. Y acá en corteza íbamos a ver los vasos interlobulillares, que luego iban a formar las arteriolas aferentes y eferentes, que se capilariza la aferente en el glomérulo, ¿sí? Cuando veo un vaso grande acá, una vena o una arteriola en esta zona, es un interlobulillar. Cuando veo en el límite, es porque es una arteria o una vena arciforme, ¿sí? Eso es fino, tampoco ustedes van a tener que ponerse a reconocer tanto, pero es como para que se ubiquen. Bien. Acá vemos justamente, esto va a ser toda una pirámide renal. Acá vemos la zona de la papila, ¿sí?, que les decía que está perforada por los colectores de Bellini. Va a estar tapizada de un urotelio, y acá vemos que este sería el cáliz, ¿sí?, la zona ya del cáliz, que también va a tener urotelio. Recuerden que el urotelio era un epitelio de transición. Lo vimos con epitelios. Que lo vemos acá en esta tricrónica. Bien. Entonces, la nefrona va a estar formada por... Profe, Sí. en la imagen que mostró recién, ese riñón que está en el histology, ¿no es de humano en sí? No me acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque como tiene, esto es el cáliz, ¿o no? Como tiene un solo, como si fuese unilobular. Ah, no, pero es el corte. Ah, es el corte. Y entonces como es por eso que lo veo así. Claro, es por el corte. Ah, bien, bien. Sí, sí. Porque ahí estás viendo una sola, como una sola papila, digamos, una sola Claro, pirámide. por eso, Literal. sí. Como una sola No, sería un pirámide. corte de un lóbulo solo y no del riñón entero. ¿Cómo? Sería como el corte de un lóbulo solo y no de un riñón entero. Claro, agarrar el corte de una sola parte. Después me voy a fijar si es de algún animal, no sé si dice en el histology, me parece que no dice. Pero es la incidencia del corte. Ah, bueno, gracias, profe. Bien. Bien. Ah, acá lo que me preguntaban. Entonces, ¿cómo va a estar formada la nefrona? Va a estar formada por el corpúsculo renal y los túbulos, ¿sí? Y el corpúsculo renal va a estar formado por el glomérulo y la cápsula, ¿sí? ¿Ahí quedó claro? Sí, profe. Vamos. Entonces, el corpúsculo renal dijimos que está formado por el glomérulo, la cápsula de Bowman, las dos capas,
y las células mesangiales intraglomerulares. El glomérulo es un ovillo de capilares, ¿sí? Fíjense que acá tenemos la arteriola aferente que ingresa, se capilariza acá y sale la arteriola eferente. Entonces, por aquí entra la sangre, se produce el filtrado que cae a la cápsula de Bowman y la sangre sale por la eferente. Entonces acá vemos el glomérulo. Donde vemos sangre, sabemos bien rojo, brillante, es que ahí están los capilares, ¿sí? Y después vemos acá un montón de núcleos. Sabemos que esos núcleos pertenecen, entonces, como vimos antes, a los capilares, a los podocitos y a las células mesangiales. No podemos ponernos a reconocer cada uno, es difícil, ¿sí? Este es el espacio de Bowman donde va a caer la orina y la capa parietal de la cápsula de Bowman, con ese epitelio plano simple. Y acá vemos cómo se continúa la cápsula de Bowman con este túbulo, que ¿cuál sería? ¿Cuál es este? Contorneo proximal. El proximal, ¿sí? Fíjense cómo lo vemos, son células bien acidófilas, ¿sí? Bien acidófilas porque tienen muchas mitocondrias para transporte. Y además, si viéramos más en detalle, como por ejemplo este, ven que la luz se ve como sucia porque vamos a tener el ribete en cepillo. En cambio, vamos al polo opuesto del glomérulo, el polo vascular, por acá ingresarían las arteriolas aferente y sale la eferente, vemos este distal bien clarito. La luz, fíjense que se ve limpia comparado con este, por ejemplo, y las células no son tan acidófilas como en este que es proximal. Entonces este es proximal y este es distal. ¿Se ve bien eso? Profe, Sí, ¿eso sería la mácula densa? sí. Es lo que estamos viendo acá. Se los voy Gracias. a explicar después, pero se los explico ahora. ¿Se acuerda que el distal dijimos que se vuelve y contacta con el glomérulo? Esa porción del distal es la que vemos acá. A esto le llamamos en el polo vascular del glomérulo, ¿sí? Y este otro es el polo urinario del glomérulo. Entonces, este túbulo distal va a formar lo que es la mácula densa. Fíjense cómo las células del túbulo dicen que se ponen como empalizadas, son como más altas y forman la mácula densa. Esa mácula densa va a censar volumen de orina y sodio. Que junto con, fíjense, esta es la arteriola aferente y esta es la eferente. El músculo de la arteriola se va a modificar, esas células musculares lisas se transforman en células secretoras, células yuxtaglomerulares, que van a producir la renina. Y después, acá en los libros pueden ser estas células yuxtaglomerulares, dicen arteriola aferente y algo neferente puede haber también. Y entre medio voy a tener células mesangiales, como están fuera del glomérulo, son extraglomerulares, y todo esto va a conformar el sistema o el aparato yuxtaglomerular, que va a estar regulando sobre todo la presión arterial. ¿Vamos? Y fíjense acá, entonces tenemos el glomérulo, acá el glomérulo con todas las células que dijimos, cómo desemboca en el proximal, y es lo que estamos viendo acá, que desemboca en el túbulo contorneado proximal. ¿Se entendió eso? Ahí vemos de nuevo lo del complejo yuxtaglomerular.
Sí, profe, gracias. Ahí estamos. Bien. Bueno, la cápsula de Bowman que ya hablamos. Importante las células mesangiales. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije que ahí hay dentro, entre medio de los capilares, los podocitos, están las células mesangiales? Tienen función fagocítica y van a formar parte de ese complejo yuxtaglomerular. Entonces, hay células mesangiales dentro del glomérulo, intraglomerulares y extraglomerulares. Las intraglomerulares están entre los capilares, van a producir una matriz del mesangio, ¿sí? Esa matriz va a retener por ahí algunas moléculas que pasen, ¿sí?, la barrera de filtración, y estas células se las van a fagocitar. Y estas células también se las llama pericitos. ¿Se acuerdan los pericitos que rodeaban los capilares? Porque son parecidos, ¿sí? Tienen función contráctil, o sea que van a regular también el pasaje de sangre por los capilares, y tienen receptores para angiotensina 2, entonces también van a participar en el control de la tensión arterial. Y las mesangiales extraglomerulares, ¿se acuerdan? Se encontraban ahí en el polo vascular. Como les dije, las yuxtaglomerulares son células de músculo liso modificadas. Producen renina que regula la presión sanguínea. Entonces acá vemos otro corpúsculo renal, o sea, el glomérulo más la cápsula de Bowman, ¿sí? Fíjense, acá señala los podocitos. Estos núcleos más oscuros serían las células del endotelio, ¿sí?, los núcleos del endotelio, y después otras células que son las mesangiales, entre medio. Y se va a notar algo de la matriz mesangial. Este es el polo urinario y este es el polo vascular. Y fíjense acá, que acá veo un distal. Profe, entonces los podocitos estarían tanto en la capa parietal y en la visceral de la cápsula de No. Bowman, o solo en la visceral. No, solo en la visceral. La parietal es como un epitelio plano simple. Punto. Tapiza. No tiene ninguna función. La visceral, tengo los podocitos con sus prolongaciones y que rodean los capilares y forman la barrera de filtración. ¿Sí? Nosotros tapizan, ¿no? Gracias. Fíjense acá con un PAS hemos puesto en evidencia la matriz mesangial, ¿sí?, que va a retener, como dijimos, algunas moléculas que pasen por la barrera, que no deban pasar a orina, y las células mesangiales se las fagocitan, ¿sí? Bien. Recuerden que acá en esta zona no se debe acumular nada, no debe haber demasiada matriz, ¿sí? La barrera debe funcionar bien, no debe permitir el pasaje de grandes proteínas, ¿sí? Cuando se produce daños, ¿sí?, en esa barrera, vamos a encontrar proteínas y moléculas de la orina que no deberíamos encontrar, ¿sí? Bien. Vamos a hablar ahora de los proximales, ¿sí? Fíjense, acá tenemos los proximales. Recuerden que tenemos el epitelio y por debajo siempre la membrana basal, ¿no? Estas células que van a ser bien acidófilas, que van a tener el ribete en cepillo, microvellosidades con glicocáliz, abundantes mitocondrias, un citoplasma bien acidófilo, y la función va a ser la reabsorción de aminoácidos, proteínas, ácido ascórbico, del 60 al 80% del cloruro de sodio, sodio y cloro y el agua. Y secretan creatinina, ¿sí? Recuerden, ustedes habrán visto en un análisis de sangre, en un análisis
de orina van a ver la creatinina, y aumentos en creatinina van a dar indicios de que no está funcionando bien el riñón, ¿sí? Fíjense acá el proximal, ven que la luz no es bien clara, por ese ribete en cepillo, y el proximal se va a continuar. Vamos a tener el contorneado proximal recto con el lazo de Henle. Y el lazo de Henle va a ser importante porque va a participar en el sistema multiplicador de contracorriente, ¿sí? Que va a consistir en establecer un gradiente de concentración osmótica creciente en el intersticio renal, ¿sí? Desde la parte más externa de la médula hacia la parte más profunda, hacia la parte de las papilas renales. Y se establece gracias al intercambio de iones y agua entre el intersticio y el filtrado de las distintas partes del asa de Henle. Entonces, el asa de Henle va a crear un elevado gradiente de concentración de sodio en el intersticio de la médula. Esto permite que el agua se desplace desde el conducto colector al intersticio, ¿sí? Y vamos a tener que las dos ramas, la descendente y la ascendente, son diferentes. La descendente, y esto es lo que va a provocar ese gradiente, ¿sí? La rama descendente va a ser permeable al agua, al cloro y al sodio. El ultrafiltrado que sale, digamos, desde el proximal es isotónico, y acá en el asa va a perder agua, sodio y cloro y se va a transformar en una orina hipertónica. La rama ascendente es impermeable al agua, ¿sí? Va a bombear cloro y sodio al intersticio y va a establecer ese gradiente osmótico que es importante en el intersticio, ¿sí? Que dijimos. Y la orina va, en ese caso, va a ser, en el asa ascendente, va a ser hipotónica. ¿Sí? Y de ahí va a pasar a los colectores ya. Entonces es importante el asa porque mantiene ese gradiente osmótico, ¿sí? Que está en la médula. Justamente porque las dos asas son diferentes, tienen diferente permeabilidad. Acá vemos, entonces, este es el proximal que veíamos recién. Esta es el asa fina de Henle, que va a tener un epitelio plano simple. ¿Sí? ¿Lo ven? Plano simple. Lo distinguimos de un capilar porque es un epitelio un poquito más alto que un capilar. Esta es la asa fina de Henle. Y acá vemos ya el distal. Los túbulos contorneados distales dijimos que van a formar, ¿se acuerdan? Cuando vuelve y contacta con el glomérulo, la mácula densa. Bueno, ya dijimos cómo estaba formada la mácula densa. Son células sensitivas que van a detectar el sodio y el volumen de la orina. Bueno, acá vemos de nuevo, este es el glomérulo, este es el distal, y acá estaría, ¿sí?, la mácula densa. Ah, bien. ¿Qué más? Y acá vemos los túbulos contorneados distales. Fíjense, este es un distal y este es un proximal. ¿Le ven la diferencia? ¿Se dan cuenta? Y ya en el práctico lo pueden ver bien. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Profe, Sí, todos los túbulos, sí. entonces el proximal es más acidófilo y se ven menos núcleos. Sí. Bien.
como que las células son más grandes, entonces se ven más núcleos, las células son más acidófilas, ven la luz que no se ve clara, en cambio este tiene una luz clarita, las células no son tan acidófilas, y hay más núcleos, porque tiene más células, ¿sí? Entonces el distal carece de ese ribete en cepillo. Pueden tener algunas microvellosidades, pero son muy cortitas. El túbulo distal, bajo la estimulación de la aldosterona, elimina sodio y agrega potasio, amonio, ¿sí? Y protones. Reabsorbe iones bicarbonatos para ajustar el pH, ¿sí? Y estos van a drenar en los colectores. Acá vemos entonces, fíjense, un distal y un proximal. Este también es un distal y este es un proximal. Acá un distal. Bien, y los colectores. Los colectores van a ajustar la composición de la orina, ¿sí? Y va a transportar la orina hasta los cálices. Vamos a tener túbulos colectores corticales, túbulos colectores, conductos colectores y colectores papilares, ¿sí? O sea, vamos a tener uno que recibe el filtrado del distal. Después, eso en la corteza. Después otro colector va a ir recolectando, ¿sí? el filtrado, y hasta en la parte profunda de la médula vamos a tener los colectores de Bellini, que son de mayor diámetro, más grandes, ¿sí? Fíjense acá el colector, no es muy feliz la foto, está muy grande. Va a estar revestido por células cúbicas, igual que los otros túbulos. El citoplasma ligeramente eosinófilo o claro, ¿sí? Para mí bastante claro. Fíjense acá. Y va a tener dos tipos celulares. Las células principales, ¿sí? Cuya función es concentrar orina, y células oscuras que van a acidificar o alcalinizar la orina. Entonces tenemos dos tipos celulares. No llegamos a reconocerlos acá, ¿sí? Los colectores, en ausencia de la vasopresina o la antidiurética, es impermeable al agua. Entonces la orina que va a pasar por él va a ser hipotónica. En cambio, en presencia de la antidiurética, se van a abrir las acuaporinas, que tiene varias, se va a hacer permeable al agua y la orina va a ser hipertónica. Va a funcionar el colector en función de la antidiurética o vasopresina. ¿Y esa hormona dónde se producía? ¿Se acuerdan? En la suprarrenal, profe. Bien, después lo ven. Bueno, acá tenemos el aparato juxtaglomerular, es una imagen, digamos, para que lo vean. Vamos a ver. Acá yo tengo esta es la mácula, ¿sí? Esta es el túbulo contorneado distal. Acá yo tengo células mesangiales y acá también voy a tener, yo acá tengo las arteriolas, ¿sí?
la aferente y eferente, y acá voy a tener células modificadas. ¿Se acuerdan del músculo de la arteriola? Que eran las que producían renina. Entonces, todo esto va a ser el aparato juxtaglomerular. Mácula densa del distal, células mesangiales extraglomerulares y las células juxtaglomerulares, que eran esas musculares que producen renina de la arteriola aferente. ¿Sí? A todo eso le llamamos aparato juxtaglomerular. Bien. Tracto urinario o sistema pielocalicial. Es en el que se va a vertir la orina de los grandes conductos colectores de Bellini de las papilas medulares. Después voy a tener la pelvis renal, que es un receptáculo, que lo vamos a ver en el hilio del riñón, al que van a vertir la orina, como dijimos, los cálices mayores. Se va a continuar con el uréter, que es un tubo muscular que va a conducir la orina a la vejiga. El uréter, la pelvis, ¿de qué epitelio va a estar tapizado? ¿Urotelio? Del urotelio o epitelio de transición, ¿sí? El uréter va a ser bien musculoso, va a tener 3 capas musculares, longitudinal interna, circular interna y longitudinal externa. Va a tener como movimientos peristálticos que va a ayudar a que corra la orina por el uréter. La vejiga va a ser un reservorio muscular también de orina, ¿sí? El principal reservorio, y se va a ocupar de expulsarla. Y esa vejiga también va a estar revestida de un urotelio y va a tener 3 capas musculares también, longitudinal, circular, longitudinal, pero por ahí no se pueden distinguir bien. Y la uretra va a ser el conducto que va a vaciar hacia el exterior la orina. El urotelio, ¿se acuerdan que era un epitelio bastante particular? O epitelio de transición. Es un epitelio que va a ser estratificado, ¿sí? Porque tiene varias capas. Va a tener de 5 a 6 capas, ¿sí? En la vejiga, por ejemplo, va a tener el urotelio de 5 a 6 capas. ¿Y qué pasa cuando la vejiga se vacía? ¿Qué pasa? Las células tienen como una forma más redondita hacia arriba, digamos. Bien, eso es el urotelio. El urotelio va a tener células redondeadas, ¿sí? Digamos convexas hacia la luz, que es bastante típica, un núcleo central grande, ¿sí? Que pueden ser binucleados incluso. Vamos a tener un glicocáliz, ¿sí? Va a tener entonces de 5 a 6 capas de ese epitelio y va a tener una característica especial estas células. Dentro van a tener como vesículas y como placas reservorios de membrana. ¿Por qué? Cuando la vejiga se llena, ¿recuerdan? Estas células se distienden, ¿sí? Va a parecer que tienen menos capas, ¿sí? El epitelio, y estas células usan esos reservorios de membrana para distenderse cuando la vejiga se llena de orina, ¿sí? Esa es una capacidad especial de estas células del urotelio. Bien, fíjense acá, la vejiga llena, como vemos el urotelio que tiene varias capas, por debajo el conectivo y acá las capas musculares. Perdón, esto es cuando está vacía y fíjense cuando está llena la vejiga, ¿sí? Cuando está llena y cómo se distiende el epitelio y toda la mucosa cuando la vejiga está llena. Y
Acá vemos que tiene varias capas el urotelio y acá como que aparece que tiene menos capas, ¿sí? De 5 a 6 queda como de 2 a 3, pero en realidad es porque las células se distienden. Entonces acá vemos el urotelio de vejiga. Tenemos estas células que dijimos que son redondeadas, células umbrella, redondeadas hacia la luz. Ese núcleo grande central. Tiene importantes uniones oclusivas que la hacen impermeable a la orina. En la parte basal obviamente están las células que van a dividirse para ir reemplazando a las superficiales. Por debajo algo de tejido conectivo y vemos todo el músculo de la vejiga, ¿sí? La interna longitudinal, circular y longitudinal. Pero acá las vemos al revés, porque tengo un corte transversal o longitudinal en la vejiga, ¿sí? Músculo liso, recuerda. Y por fuera una serosa, que lo van a ver esto en el práctico. Acá nuevamente, fíjense el epitelio de la vejiga. Bien. Acá para hacer el diagnóstico diferencial, ¿sí? Bueno, eso ya lo van a ver en el práctico, pero como yo veo un epitelio estratificado, veo músculo, por ejemplo, esto lo podría confundir con esófago. Pero ¿qué diferencia tendría con esófago esto? Por ejemplo. El urotelio. El urotelio. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa también vemos en el esófago? Hay porciones del esófago que tienen glándulas, ¿sí? Y acá la vejiga no tiene glándulas. Y tampoco el esófago tiene estas 3 capas musculares que estoy viendo acá, ¿sí? Tenía la muscular externa con 2 capas, longitudinal interna y circular interna y longitudinal externa. Bien. Eso lo tiene que ir viendo y haciéndolo en el práctico, ¿sí? El diagnóstico diferencial. Bien, acá tenemos el uréter, un corte transversal de uréter, donde vemos la mucosa, como dijimos, seguimos teniendo urotelio, que lo tapiza, por debajo tejido conectivo, un corion, una lámina propia, y después el músculo del uréter, que iba a tener músculo liso, 3 capas. Y acá en detalle el epitelio del uréter, ¿sí? Epitelio de transición, tejido conectivo y el músculo. Ahí estamos. Bien. ¿Quedó más o menos claro, chicos, el tema, como para que puedan ir al práctico? Sí, profe, quedó todo claro. ¿Sí? Bien. Ahí estamos. Dejar. A ver, voy a detener. Bien. Bueno, les voy a subir entonces la grabación de... Muy bien, Lucía. ¿Se entendió entonces la grabación de esto? Mandrile no se conectó. Mandrile Internet. Muy bien. A ver. Bien, Mandrile, el resto pusieron todos el nombre. Se me queda la asistencia. Bueno, si no hay ninguna duda de las actividades, ninguna pregunta, nada. No, profe. Listo. No, profe, quedó claro. Bueno, buenísimo, entonces los dejo para que puedan comer algo y después entrar al práctico.
Bueno, cualquier duda, manden mensajitos, yo los veo por el aula. Y que tengan buen fin de, que terminen bien la semana. Bueno, profe, gracias. Buen fin de también. Día largo, así que Nos vemos. descansen un poco. Chao, gracias. Chao, profe. Que anden muy bien, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Profe, una pregunta. Sí, sí, Va, sí, Alexis. la clase pasada yo no me había podido conectar a la clase suya. Me Sí. tuve que conectar a la de ahí. Por la asistencia le digo. No sé Ah, te la pone él. ¿O la avisaste? sí. Listo. Sí, sí. No, entonces te la pone él. Ay, bueno, gracias, profe, nos vemos. Nos vemos, que anden bien. Con ahí. Hasta.